Muy buenos días, hermanos. Dios os bendiga grandemente. Eso es nuestro primer culto por el año 2021. Doy gracias a Dios que tenemos esa oportunidad de, de dar la palabra de Dios a vosotros. Esta mañana, antes que empiezo con el mensaje, quiero deciros, mira, tengo varios anuncios que decir a vosotros. Pues voy a ponerlos en el grupo de WhatsApp. Ahí, entonces, por favor, estar pendiente de eso, los anuncios de la iglesia. Pero primeramente, ese anuncio quiero dar ahora mismo. Eso es que, primero Dios, el próximo domingo estaremos reuniendo aquí en la iglesia juntos de nuevo. Entonces, mira, no hemos escuchado nada en cuanto a la coronavirus subiendo aquí más en Villarreal, pues, y los que estaban en cuarentena ya no están en cuarentena. Entonces yo creo que ya podemos estar reuniendo acá sin el peligro. Entonces, primero Dios, el próximo domingo a las 11 en la mañana estaremos aquí en la iglesia reuniendo por nuestra primera vez aquí en este año. Entonces, esta mañana quiero que por favor busquen su Biblia, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, y mientras que están buscando, por favor, no olvides a estar pendiente del grupo de WhatsApp para recibir los anuncios de la iglesia. Si estás mirando este video y está asistiendo con nosotros y no está en el grupo de WhatsApp, por favor, contactarme para que puedo añadiros ahí en el grupo. Y discúlpame, yo soy humano. Yo olvido de vez en cuando personas y no es a propósito, es por accidente. Entonces, por favor, estar pendiente de eso, hermanos. Entonces, Romanos capítulo 8, vamos a leer solamente un versículo esta mañana. No hay dudas que con este mensaje que tengo esta mañana no voy a poder terminarlo en esta mañana, pues vamos a seguir con ese mismo mensaje esta tarde también. Entonces aquí en Romanos capítulo 8 y versículo número 29, dice la palabra de Dios así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que quiero que vosotros miran en esta mañana, donde vamos a enfocarnos, es esta parte donde dice: los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hermanos, estamos empezando un año nuevo aquí en 2021 y doy gracias a Dios que tenemos esa oportunidad. Creo que Dios tiene grandes cosas planeado por nuestra iglesia en este año. ¿Qué son? Pues yo no sé hasta ahora, pero Dios va a estar mostrándonos a través en el transcurso de este año. Pero creo que Dios tiene grandes cosas preparadas para nosotros. Y también nosotros debemos tener nuestra vida preparado para recibirlos. Y la palabra de Dios nos dice aquí que nuestra vida debe estar conformado a la imagen de Jesucristo. Entonces, en este año, el tema de este mensaje es: sea más como Cristo en 2021. Sea más como Cristo en 2021. Como discípulos de Cristo, como creyentes, perdón, y cristianos, creo que debemos estar esforzándonos constantemente por llegar a ser más como Cristo. Bueno, aún de nuevo, nuestro pasaje dice: también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y déjenme deciros, hermano, que esa cosa no ocurre de la noche a la mañana. De hecho, es un proceso que dura por toda la vida. Es un proceso que se llama santificación. Yo sé que esa es una palabra grande y quizás hay unas personas ahí que están mirando este video que no saben lo que significa santificación.
En el diccionario dice la palabra santificar a alguien o algo es apartar a esa persona o cosa para el uso previsto por su diseñador. Pues, por ejemplo, una pluma es santificada cuando está usado para escribir. Las gafas se santifican cuando se usan para mejorar la vista. Y hablando teológicamente, las cosas se santifican cuando se usan para el propósito que Dios quiere. Un ser humano es santificado, por tanto, cuando vive de acuerdo con el diseño y propósito de Dios. Pues para mejorar nuestra vida, para que seamos más como Cristo, tenemos que entender qué es nuestro propósito aquí como los seres humanos. Y especialmente aquí como los creyentes, los cristianos. ¿Qué es nuestro propósito? Necesitamos entender eso. Salomón, él es el hombre más sabio en el mundo. Y él dijo en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Él nos ha dado el propósito de nuestra vida como los seres humanos. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios así. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pues Salomón dijo que la vida nuestra se trata de honrar a Dios y obedecerle. De honrar a Dios con nuestros pensamientos y nuestra vida y así guardar sus mandamientos. Porque un día estaremos delante de Él en juicio. Él va a juzgar nuestra vida por la manera que hemos vivido nuestra vida. La palabra de Dios nos dice que debemos temer a Dios y obedecerle. Esa palabra temer, ¿qué significa? No está hablando de temblando y estar en miedo de Dios, sino ese temer a Dios significa darle reverencia en su vida, adorarle y obedecerle. Pues nuestro propósito es para honrar, glorificar y obedecer a Dios en nuestra vida. Mi pregunta, siendo que la palabra de Dios nos dice que debemos ser más como Cristo, debemos imitar a Cristo en nuestra vida, ¿qué es que hizo Cristo mientras que Él estaba aquí? ¿Sabe que Cristo es nuestro ejemplo? Él es nuestro ejemplo. ¿Qué es que Cristo hizo mientras que Él estaba aquí? Él obedeció al Padre y le glorificó. Él obedeció al Padre y le glorificó. Glorificando a Dios, también Él honró a Dios. En Juan capítulo 6, versículo 38, la palabra de Dios nos dice, Juan capítulo 6, versículo 38, porque eso es Jesucristo, Él dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo vino acá a este mundo para obedecer al Padre. Obedeciendo al Padre está honrándole, está glorificándole aquí en su vida. Y toda la vida de Jesucristo fue así. Él obedeció al Padre Celestial completamente,
100% con su vida. Y Él es nuestro ejemplo. Nosotros también debemos obedecer a Dios 100% en nuestra vida. Otra cosa que Él hizo, Él no solamente le obedeció, pero Él glorificó a Dios mientras que Él estaba aquí en este mundo. Juan capítulo 17 y versículo número 4. Dice la palabra: yo te he glorificado en la tierra. Eso es Jesucristo hablando, orando a Dios el Padre. Él dijo: yo te he glorificado en la tierra. Dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesucristo dijo que, mira, yo vine acá a este mundo para cumplir tu voluntad, para hacer una obra para ti. Y lo hice. Yo te glorifiqué aquí en ese mundo. Eso es lo que Jesucristo dijo. Pues nuestro trabajo en nuestra vida como creyentes debemos ser más como Cristo en nuestra vida. Llegar a ser más como Cristo es un proceso que dura toda la vida. Así que quiero compartir unas cosas en nuestra vida que nosotros debemos añadir a nuestra vida para que seamos más como Cristo en este año de 2021. Entonces, en primer lugar, la primera cosa, si vamos a ser más como Cristo en 2021, debemos ser menos egocéntrico y más centrado en Dios. Menos egocéntrico y más centrado en Dios. Supongo que es parte de nuestra naturaleza humana ser egoísta y egocéntrico. Por ejemplo, había unas personas que hicieron un estudio, y en este estudio estaban estudiando los niños, los bebés y hasta los adultos. Y ellos llegaron al final de este estudio y tenían una conclusión que dice: cada bebé comienza la vida como un poco salvaje. Eso es un poco fuerte, ¿verdad? Cada bebé comienza la vida como un poco salvaje. Es completamente egoísta y egocéntrico. Los bebés son así, ¿verdad? Ellos quieren lo que quieren y lo quieren ahora mismo. Como cuando ellos son bebés recién nacidos, ahí llorando, gritando para la atención de su madre. Llorando y ellos lo quieren ya de una vez. Y llorando y gritando porque ellos quieren su biberón. Ellos quieren comer y quieren comer, pero ya, nosotros somos como adultos, somos así de vez en cuando, ¿verdad? Queremos comer y queremos comer ahora mismo. De vez en cuando mi estómago está diciendo eso: oiga, Tomás, yo quiero comer. ¿Sabe qué? Los bebés son así. Y sabe que cada persona que son padres, que están mirando este video, puede decir que de verdad eso es cierto. ¿Cuántos de vosotros han visto un niño o una niña ahí en el súper o la tienda gritando porque su madre ha dicho que no puede tener algo? Egocéntrico y egoístas. Y nosotros no tenemos que enseñarlos de ser así. Eso es en nuestra naturaleza. Pero para ser más como Cristo en este año de 2021, debemos ser menos egocéntrico y más centrado en Dios. Más centrado en Dios.
Recuerden lo que Santiago dice en Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios así. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vosotros, en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La palabra de Dios está mostrándonos que de dónde vienen los pleitos y las guerras en nuestra vida con las otras personas. Vienen porque somos egocéntricos. Porque queremos lo que queremos y no nos importa los demás. Somos egocéntricos. Es lo que yo quiero cuando yo lo quiero. Es lo que yo quiero, es lo que yo tengo, es lo que yo soy. Yo. ¿Sabe qué? La vida de Jesucristo no estaba centrado en lo que Él quería. Estaba centrado en lo que quería Dios el Padre. Él es nuestro ejemplo. Nuestra vida no debe estar vivido egocéntricamente. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero muchas veces en nuestra vida, aún como creyentes, no es que Cristo está viviendo en nosotros, es que lo que yo quiero, yo estoy viviendo. Es quien yo soy, lo que yo quiero, en vez de lo que quiere Dios, en vez de lo que quiere hacer Cristo en nuestra vida. Tenemos que recordar lo que Juan el Bautista dijo ahí en Juan capítulo 3, versículo 30. Juan capítulo 3, versículo 30, eso es algo increíble. Y yo espero que yo pueda vivir así. Él dijo en Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Es necesario en mi vida, en todas las acciones mías, en todos los pensamientos míos, que Él crezca y yo mengue. Déjame preguntaros eso. ¿Estás viviendo así? Que yo estoy aquí y Dios está ahí. Dios está en el número 1, el puesto número 1 en nuestra vida. Lo que es más importante es lo que Dios quiere en nuestra vida. Porque eso es lo que Juan el Bautista estaba diciendo. Que su vida no valía nada. Lo que valía en la vida de él es lo que Dios quería hacer con él. Es lo que Dios quería cumplir en la vida de él. Y déjame deciros que Dios cumplió lo que él quería cumplir en la vida de Juan el Bautista. Al final de nuestra vida, piensa que Dios puede decir lo mismo de vosotros. Que Él podía cumplir lo que Él quería en nuestra vida. O Dios tiene que decir, mira, yo no pude, porque tú no me permitiste. Tú querías hacer lo que tú querías hacer. Tú querías lo que tú querías y
no importaba a los demás. ¿Sabe qué? Nuestra vida debe ser menos egocéntrico y más centrado en Dios. Cristo es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo y por supuesto Jesús vivió una vida desinteresada y centrada en Dios. Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Dice la palabra de Dios así. Eso es Jesucristo hablando. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Escucharon lo que Jesucristo dijo? Y déjame decirlo, que Él no solamente dijo eso, Él lo vivió. Fíjate en eso de nuevo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. En nuestra vida, parece que muchas veces en nuestra vida, que nosotros queremos ser servidos. Nosotros queremos que los demás están sirviendo a nosotros. Es lo que yo quiero. Pero Cristo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Ahora, mira conmigo Lucas capítulo 22. Otro ejemplo de Jesucristo. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 y versículo número 42. Lucas 22, 42. Dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esa copa. Pero fíjese, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo es nuestro ejemplo, hermanos. Debemos cumplir la voluntad de Dios el Padre en nuestra vida en vez de nuestra voluntad. Si vamos a ser más como Cristo en el año 2021, tenemos que ser menos egocéntrico y más centrado en Dios. Debemos tener más el deseo de decir, Dios, que tu voluntad se ha hecho en mi vida. Dios, estoy dispuesto de cumplir tu voluntad en mi vida. Dios, estoy aquí para servirte. No para servir a mí mismo, sino para servirte a ti, Dios. Dios, lo que tú quieres es lo que yo quiero. Aquí estoy. Hermanos, si vamos a ser más como Cristo, tenemos que ser menos egocéntrico y más centrado en Dios. Si vamos a ser más como Cristo, tenemos que ser, número 2, menos orgulloso y más humilde. Menos orgulloso y más humilde. San Agustín dijo una vez que fue el orgullo que convirtió a los ángeles en demonios. Es la humildad lo que convierte a los hombres en ángeles. Eso es lo que San Agustín dijo. Si fuera yo, habría cambiado ese dicho para decirlo así. Que fue el orgullo lo que convirtió a los ángeles en demonios. Y es la humildad lo que hace que los hombres sean aceptables ante Dios. ¿Sabe qué? Tenemos que entender una cosa, hermano. Yo sé que en nuestra vida como humanos,
Hay pecados grandes, pecados pequeños, pecados negros, pecados blancos y grises y todo eso. Esos son en nuestros ojos. Pero en los ojos de Dios, todos los pecados son iguales. Porque cada uno de los pecados, sea grande o pequeño, nos separa de Dios. Y es por esa razón que cada pecado son iguales en los ojos de Dios. Está separándonos de Dios. Pero me imagino, eso solamente los pensamientos míos, que si un pecado hubiera estado más grande o peor que los otros, yo creo que sería el orgullo. ¿Por qué digo eso? Porque fue el orgullo que empezó todos los pecados. Con el orgullo de Lúcifer, él pecó. ¿Sabe qué? Él era el ángel más bonito, más grande, más fuerte ahí en los cielos. Y él no estaba contento con esto. Fue orgulloso pensando, mira a mí. Mira quién soy yo. ¿Sabe qué? Yo puedo ser más. Aún yo quiero ser más. ¿Sabe qué? Yo quiero ser honrado y glorificado como Dios, mi creador. Y fue por ese pecado, el orgullo, que comenzó todos los pecados que hay en el mundo. Pues, si hubiera ser un pecado más grande o peor que los demás, yo creo, en los pensamientos míos, que el orgullo sería ese pecado. Romanos capítulo 12, versículo 3. Mira conmigo ahí. Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12 y versículo número 3. Dice la palabra de Dios así. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, fíjate en eso, que no tenga más alto concepto de sí que él que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, la palabra de Dios está diciendo a nosotros que no tenga más alto concepto de uno mismo que debe tener. ¿Sabe que cada uno de nosotros somos pecadores? No hay ninguno de nosotros que podemos salvar sí mismo. No hay ninguno de nosotros que merecemos ir a los cielos. Y es por esa razón que Jesucristo vino acá a este mundo y murió en nuestro lugar para darnos esta oportunidad. Perdón. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Cada uno de nosotros no podemos salvar sí mismo, no merecemos ir a los cielos, no podemos cambiar ni un cabello en nuestra cabeza. ¿Sabe qué? Somos iguales, hermanos. Somos pecadores que hemos sido separados de Dios, que necesitamos la ayuda de Dios en nuestra vida. No sea orgulloso en tu vida, sino humilde, hermanos. No hay razón por tener el orgullo en nuestra vida. De nuevo, Cristo es nuestro ejemplo en eso. Cristo es nuestro ejemplo en eso. Mira, fíjate conmigo, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2. Eso es el ejemplo de Jesucristo. Ya sabemos que Jesucristo es Dios. Él es Dios, el Hijo. Mira, hay un solo Dios. Pero en este un solo Dios hay tres personas, el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. Jesucristo siendo Dios. Mira, fíjate en lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Dice, haya pues, y mira, fíjate lo que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que esa cosa, ese sentimiento, esa humildad debe estar en nuestra vida. Dice versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Vieron esos, hermanos? Versículo 5 dijo que este mismo sentir que hubo en Jesucristo debe estar en nuestra vida también. No debemos ser orgullosos, debemos humillarnos, debemos tener humildad en nuestra vida. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a aferrarse. Hermanos, esta vida no es solamente, no trata sobre de ti. Trata de Dios. Dios, Jesucristo es nuestro ejemplo. Y dice aquí que Él, aún siendo Dios, no estaba pensando que mira quién soy yo. Yo no voy a bajarme de ese trono donde estoy honrado y glorificado para bajarme ahí y ser un siervo. No, Cristo voluntariamente bajó de su trono para venir aquí a este mundo. Este mismo sentir sea en vosotros también. Mira en Juan capítulo 13. No tenemos tiempo para leer todo este pasaje, pero ahí en Juan capítulo 13, versículo 1 al 20, Jesucristo tomó el papel de sirviente y lavó los pies de sus discípulos. Lavó los pies de sus discípulos. Eso es algo increíble. Mira, Jesucristo siendo todavía aún 100% humano, todavía era 100% Dios. Y Dios, Jesucristo aquí en ese mundo, tomando un trapo, levantando los pies de sus discípulos y empezó a lavarlos. Qué humildad que tenía Jesucristo. ¿Qué ejemplo fue Jesucristo para nosotros? Él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Debemos quitar el orgullo de nuestra vida, hermano, y reemplazarlo con humildad. Cristo enseñó a sus discípulos a ser humildes también. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, por favor. Mateo capítulo 23. Dice la palabra de Dios en versículo 11 y 12. Mateo 23, 11 y 12 dice, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. ¿Sabe que Jesucristo está enseñando a sus discípulos? Y déjame decirles en esta mañana que si tú conoces a Cristo como tu Salvador personal, tú eres un seguidor de Cristo.
Y Él está enseñando a ti y a mí también en esta mañana que si queremos ser grande, debemos ser humilde. Aquí en ese mundo, el mundo no dice eso. El mundo dice que tiene que luchar por lo que tú quieres. Tiene que luchar por lo que es tuyo. Pero fíjense en lo que Dios dice. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Mateo 20, versículo 25 al 28. Perdón. Dice entonces Jesús llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Versículo 26 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, Jesucristo es nuestro ejemplo. Debemos quitar el orgullo de nuestra vida y ser más humilde. Debemos practicar la humildad en nuestra vida. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 10 de Santiago 4 también dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Primero de Pedro capítulo 5 versículo 6 dice, Primero de Pedro capítulo 5 versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Hermanos, si vamos a ser más como Cristo en 2021, tenemos que ser menos orgulloso y más humilde en nuestra vida. Hermanos, tenemos que parar aquí porque nuestro tiempo se acabó por esta mañana, pero déjame deciros para concluir en esta mañana. Vamos a seguir con este mensaje esta tarde, pero déjame deciros: ¿qué es el deseo tuyo en tu vida en este nuevo año de 2021? ¿Quieres ser lo más grande? ¿Quieres lo que es tuyo? ¿Vas a estar luchando por tú mismo o vas a estar luchando por la voluntad de Dios en tu vida? ¿Quieres ser más como Cristo? Pues hay que seguir el ejemplo de Cristo en nuestra vida. Hay que quitar el orgullo. Hay que añadir la humildad. Hay que quitar el egocéntrico, el egoísmo en nuestra vida y centrarnos más en Dios. Hermanos, Cristo es nuestro gran ejemplo. De nuevo, nuestro pasaje nos dice: también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es nuestro papel, hermanos cristianos. Eso es nuestro deber. Nuestra vida debe mirar como la vida de Cristo. Cristo no era egocéntrico, sino era centrado en Dios el Padre. Jesucristo no era orgulloso, sino humilde.
hay que añadir esas características a nuestra vida en este año también. Hermanos, ora a Dios que Dios pueda ayudarnos de ser más como Cristo en este año. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias de nuevo, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo, quien es nuestro ejemplo. Aún Él vino acá y murió para pagar por nuestros pecados. Y aún Él es nuestro ejemplo en la manera que nosotros debemos vivir nuestra vida. Señor, ayúdanos a vivir más como Cristo. Ayúdanos a permitir Cristo vivir en nosotros.